tal, amigos? Empezamos esta semana, pues, el último día del año. Haremos un recuento muy rápido de lo que hemos visto, de lo que hemos compartido. Pero antes de eso quiero dar una disculpa por esta combinación que parece caja fuerte, porque no la tiene. Lo que pasa es que el frío está aquí más o menos intenso en Ciudad Obregón, ha bajado la temperatura. Entonces ya a mi edad, pues un aire cruzado, ustedes saben, entonces me puse esto para proteger un poco. Muy bien. Este año que hoy por la noche termina, ha sido un año interesante en la vida moderna, tanto política como económica de México. Hemos visto decisiones que rayan en la insania, en la locura, y también hemos visto decisiones que hablan de una democracia que se va consolidando. Aun cuando dirán algunos, la decisión tomada por los electores no fue la que a esas personas les parece la más correcta, pero al final de cuentas eso es la democracia, que cada quien exprese en libertad y dentro de lo que marca la ley sus preferencias en torno a esta o aquella persona o este o aquel partido político. El año que va a terminar, el año 2018, es un año interesante. Primeramente, se superó algo que podríamos decir era un récord. En este país, cuando se hablaba de corrupción desde el poder político, desde el poder público, o de un gobernante o funcionario, se tenían dos personajes como los arquetipos de ese uso indebido, ofensivo e ilegal del poder. La gente hablaba, los que tienen más edad, porque los jóvenes ya no les tocó vivir, de esa etapa que damos en llamar el alemanismo, como una etapa donde los civiles, recuerde usted que el último presidente militar antes de Miguel Alemán fue el general Manuel Ávila Camacho, y en esas condiciones se decía es que llegaron los civiles y empezó la gran corrupción. No, también antes había mucha corrupción con presidentes militares. Pero ahí empieza y se gesta ese sustantivo, el alemanismo, se decía. Muy bien, pasan los años y luego viene un personaje de gran prestigio en el mundo político, el profesor Carlos Hank González, y a él se le hace el arquetipo del político que al amparo del poder hace una fortuna incalculable. Entonces teníamos esas dos figuras, una, un sexenio, el alemanismo, y otro, un personaje, el profesor Hank. Hay una frase, desconozco si realmente él la expresó, pero se le imputaba a él. Un político pobre es un pobre político. Un poco una especie de justificación de por qué al entrar a la política lo primero que tenía que hacer uno era enriquecerse en un muy corto tiempo y en la impunidad total para dejar de ser un político pobre y poder ser un político de prestigio, de peso, etc. Pero llegamos a este gobierno y sucedieron cosas que, de acuerdo con lo que piensan algunos, no superaron aquellos ejemplos o aquellos ejemplos modélicos. Sin embargo, la percepción del ciudadano o de la población fue que todos aquellos niveles ofensivos de por sí en materia de corrupción se rompieron. Y va a ser muy difícil que el gobierno de Peña pueda quitarse ese San Benito. Se habla a veces de una manera muy ligera de la corrupción desbocada. No soy yo el que vaya aquí a defender a Peña, ni algunos de sus cercanos más señalados en materia de corrupción. Al final de cuentas, el juicio de los ciudadanos está hecho y, como dije, va a tardar generaciones quizá en que las aguas recobren su nivel. Pero
de alguna manera el juicio que los ciudadanos se habían hecho o se hicieron de este gobierno que va a terminar, que ya terminó hace un mes prácticamente, se grabó con tinta indeleble, vamos a ponerlo de esa manera. Bien, eso tuvo un reflejo en las urnas, entre otras muchas razones. Yo no compro esa idea de que por el hartazgo, la corrupción, pero respeto a quien emite estas opiniones, las cuales a su vez también respeto. No las comparto totalmente, es evidente que contribuyeron de alguna manera, pero a mí me parece que hay otras causas más profundas y ya en una cápsula anterior hablé de ello. Pero estamos aquí ante dos situaciones interesantes que marcan este año que hoy por la noche terminará. Primero, el que fue un gobierno exagerada y extremadamente corrupto, al grado tal de que dejó atrás a los ejemplos modélicos que ya mencioné, y también a las elecciones competidas y el resultado electoral obtenido por López al obtener la victoria. Hoy, 6 meses después prácticamente de esa elección, empieza a resquebrajarse ese apoyo que se veía granítico, sólido, fuerte, a llegar a niveles increíbles de fortaleza. Empiezan las fisuras en el equipo, empiezan a verse posiciones encontradas, ambas erradas, erróneas, pero al final de cuentas divergentes. Esos dos acontecimientos, por un lado la corrupción que ya hablé, y la victoria de López y la magnitud de los números que hablan de una victoria inobjetable, ayudaron este último aspecto a hablar bien de la democracia mexicana. Todos aquellos que hablaban de que se hacía trampa, que esto y que el otro, el mismo López ha sido un adalid de esa defensa de la pureza porque le habían hecho fraude aquí, fraude allá, sin jamás probar algo. Pero al final de cuentas, pues, el resultado, si bien tendrá efectos negativos en otros aspectos, desde el punto de vista de la democracia, será positivo el resultado. Con esos dos elementos, ¿qué podemos decir nosotros de lo que este año 2018 va a afectar o va a reflejarse en el año 2019? Lo primero en materia de corrupción es que sorprende la ingenuidad, por no utilizar un sustantivo diferente o un adjetivo diferente, la ingenuidad con la que López ve el fenómeno de la corrupción. Y esos intentos absurdos desde el punto de vista jurídico de convertir la corrupción en un delito grave exhiben una ignorancia jurídica peligrosa. Pero al final de cuentas vamos a ver desengaños profundos que llevarán a no pocos a actuar de una manera ridícula. El problema en este país no es de corrupción o no corrupción, eso está fuera de discusión. Hay corrupción, hay mucha corrupción, muy profunda y muy extendida. El problema en este país es el cumplimiento de la ley. Si ustedes analizan los discursos o las apariciones públicas y lo que ha dicho López en estos 6 meses, 5 de la transición y este mes del primero de 5 años, 10 meses que durará su encargo, encontrarán que la palabra ley o la expresión respeto de la ley, vigencia de la ley, prácticamente no aparece en su discurso. El gran peligro, pues, tomando la corrupción y tomándola como esa bandera que ha enarbolado López desde hace años, sorprende que no mencione, que no le dé importancia a la ley. Es más, cada vez que puede, y ha podido 2 veces de una manera flagrante y ofensiva, se la ha pasado por el arco del triunfo. En el caso de la modificación de la ley de entidades paraestatales para que
el escritor Taibo II dirige el Fondo de Cultura Económica, y el otro caso es cuando obliga u ordena a las bancadas de su partido en el Congreso de la Unión que modifiquen la ley para que una persona sin los merecimientos, uno de ellos fundamental, la experiencia en materia fiscal, en puestos de alta responsabilidad, ocupe la jefatura del SAT, del Sistema de Administración Tributaria. Eso es lo que veremos en repetidas ocasiones por parte de López, el desprecio de la ley. No le gusta, le molesta ceñirse a lo que marca la ley. Su encontronazo con el Poder Judicial lo lleva no solo porque le moleste la ley, sino porque quiere controlar el Poder Judicial. ¿Para qué? Para gobernar de manera férrea, casi como un autócrata, que al final de cuentas es lo que es. Esos dos elementos nos van a causar muchos problemas. El desprecio de López por la ley y segundo, su comportamiento muy en el fondo y que poco a poco se irá revelando de ser un autócrata, de ser un individuo que quiere perpetuarse en el poder. Si no puede por él mismo, por interpósita persona. Casi estoy seguro que ahorita ya escogió a la persona que piensa que la va a manipular a partir del 2024, cuando primero la coloque como candidata y luego obtenga el triunfo para la presidencia de la República. Así vería yo lo que se viene para el 2019 de manera muy general, al nivel macro, por decirlo de alguna manera. Pero en estos primeros días vamos a tratar algunos temas más específicos, pero básicamente me quedo de entrada con estos dos que le dije. La visión errónea, el enfoque erróneo que se tiene en torno a la corrupción y por otro lado esa cualidad de autócrata de López en el gobierno. Ya veremos, si estoy equivocado lo reconoceré en su momento. Muchas gracias y aquí lo espero mañana. También el 1 de enero vamos a hacer una cápsula. Aquí lo espero un poco más tarde para que si está medio crudón, pues échate una pancita, unos chilaquiles, alguna cervecita bien fría, un tequilita, para carburar bien y entonces ya poder escuchar la cápsula correspondiente al día 1 del año 2019. Muchas gracias.